Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Eh, Vamos a dar inicio a la tercera sesión de la clase de matriz de marco lógico. Veo que varios de ustedes ya están conectados, por lo que a todos les mando un gran saludo y acuérdense que me pueden interrumpir todas las veces que quisieran. Lo que vamos a ver esta clase es básicamente después de que ya supimos exactamente lo que va en cada una de las celdas de la matriz de marco lógico, ¿cómo se analiza la matriz de marco lógico? ¿Cuál es la lógica vertical y la lógica horizontal? ¿Ok? Y una vez que veamos eso, la idea es que tengamos ciertos tips de cómo revisar que la matriz de marco lógico está bien construida. La idea es que con estas herramientas, la próxima clase ya veamos ejemplos específicos de matrices y que podamos entre todos reflexionar al respecto. ¿Ok? Entonces, iniciamos. Todo lo que estoy pasando actualmente en la presentación son cosas que ya vimos. Entonces, me voy a ir hasta la lógica. Creo que me voy a ir a análisis, lógica vertical. Váyanse, que ustedes lo van a ver, ya está en la diapositiva 25, pero para aquellos que además quieran estar siguiendo la presentación, estoy en la diapositiva 25. Miren. La lógica vertical refiere básicamente a la lógica o consistencia causal que existe en los diferentes componentes del resumen narrativo y los supuestos. ¿Qué quiere decir? Básicamente, lo que me dice la lógica vertical es si la teoría de cambio que tiene mi intervención junto con los supuestos definidos me permite entender la lógica y la relación entre lo que hago, lo que entrego, lo que busco atender y lo que busco contribuir. ¿Vale? En ese sentido, la lógica vertical, el análisis de la lógica vertical siempre va a iniciar en el renglón inferior, en el renglón de actividades, desde la celda de resumen narrativo y se va a guiar y va a buscar esta lógica. Vean en la pantalla, cuando voy moviendo el cursor, la lógica que pretende seguir. Déjenme ahora, lo traduzco en palabras. Si el programa cronológicas descritas en este nivel, digo, las actividades cronológicas descritas, y se cumplen los supuestos en este nivel, entonces se producen los componentes, es decir, los bienes y servicios. Si los bienes y servicios se producen y se cumplen los supuestos en este nivel, entonces se logra el propósito. Si el propósito se cumple y se dan las condiciones para que estos supuestos se cumplan, entonces se cumple el fin. Y si se contribuye al fin
y los siguientes supuestos que tienen que ver seguramente con otras intervenciones se da, es muy posible que se atienda una prioridad nacional. ¿Vale? Vámonos a características que vemos en la lógica vertical. Vamos a ver varias veces este tipo de lógica, pero lo más importante de la lógica vertical, por favor, lo más importante es siempre pensar que la lógica se da entre la columna de resumen más la columna de supuestos. ¿Ok? Nada más me dice Maritza que se oye muy mal. Maritza, ¿sigues escuchando muy mal? ¿No quisieras seguir? A menos que estuvieras escuchando bien. Espero tu respuesta. Escuchas fluido, pero un poco bajo. Déjame subirle un poquito a mi micrófono. Digo, ¿por dónde se va a subir? En algunos momentos se corta. Ahorita voy a ver cuál es el problema. Ya arreglé todo para que el micrófono se escuche mucho mejor. Y lo único que les pido es que chequen su conexión a internet, porque puede ser que sea la que nos está jugando un mal rato. De todas maneras, ya la estaremos monitoreando aquí para que en caso de que se corte o no se escuche bien, hagamos los ajustes necesarios, ¿vale? Bueno, entonces, regreso a este punto que es el punto más importante. A ver, la matriz, como se analiza la matriz, son dos tipos de análisis, la lógica vertical y la lógica horizontal. La lógica vertical se mide utilizando las columnas de resumen narrativo y de supuestos. Siempre, siempre tienen que estar las dos columnas, la de resumen narrativo y la de supuestos, ¿ok? Entonces, vamos a analizarlos de manera individual. La narración de los objetivos es simple, resumido y claro, es decir, el enunciamiento del fin, propósito, componentes y actividades es simple, resumido y claro. Acuérdense que también la presentación contiene características de cómo se debe describir cada uno de los enunciados. A manera de recordatorio, el fin siempre tiene que iniciar con contribuir, porque por sí misma la intervención, programa o proyecto no logran atenderla de por sí sola. En el caso del propósito, el propósito tiene que es el problema, la atención del problema en positivo y por lo tanto, algunas de las características es que debe de incluir la población objetivo, ¿no? Debe de estar escrito como si fuera una acción ya cumplida, ¿ok? Y la tercera es que debe de ser un único objetivo. No podemos cumplir dos. La tercera, ahora si vamos a la columna de supuestos, la narración de los supuestos está como condición para, es decir, escrita en positivo y se entiende a primera lectura. Esto es súper importante, se entiende a primera lectura. Recordemos siempre, y yo sé que en las clases pasadas lo he dicho, pero lo voy a estar diciendo durante todas las clases de matriz en marco lógico, que el objetivo de la matriz en marco lógico es facilitar la comprensión o el entendimiento
del proyecto de responsables, más bien, de personas ajenas a los responsables, a la responsabilidad del programa, ¿no? Los responsables del programa tienen que entender muy bien el proyecto, pero la matriz tiene el objetivo primordial de comunicar de manera efectiva los objetivos del programa. Entonces, cuando decimos que la evaluación es un muy buen tip para que cuando lean la columna de supuestos, chequen si alguien muy ajeno al programa entiende exactamente lo que se quiso decir. Y ahora sí vemos lo que significa de manera conjunta. ¿Están todos los supuestos necesarios y suficientes para que se den las condiciones para que se cumpla el siguiente nivel de objetivos? ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de manera conjunta es que la suma de actividades más supuestos a ese nivel son los suficientes y los necesarios para que se dé el siguiente nivel de objetivo. Si regresan a la diapositiva pasada, déjenme el anuncio. Si las actividades se realizan en el orden cronológico y se dan los supuestos a este nivel, entonces logro los componentes. ¿Eso qué significa? Significa que las actividades aquí son las suficientes y necesarias. Alguien me podría preguntar, sí, Tania, pero la vez pasada vimos que no se tienen que listar todas las actividades, sino aquellas que nos permitan seguir claramente qué es lo que se tiene que hacer para producir el componente, es decir, el bien o servicio que se. La respuesta es, tienen toda la razón del mundo. Sin embargo, cuando decimos suficientes, es que a la lectura de alguien ajeno quede muy claro que esas actividades enlistadas permiten la producción del bien o servicio, ¿vale? A eso le llamamos con suficiente. Pero acuérdense que son las actividades de resumen narrativo más supuestos, entonces los componentes. ¿Qué significa eso? Que para la consecución del siguiente nivel de objetivo en la columna del resumen narrativo, interactúan factores internos, que son las actividades, y factores externos, que son desde otras áreas del gobierno o bien el Congreso al dar presupuesto para que se realice el programa. ¿Vale? Ese nivel de análisis, el de la suma de las actividades más los supuestos a ese nivel, se va a repetir en la totalidad de niveles que integran el resumen narrativo. Una vez que hagamos hecho el total de este análisis en los 4 renglones de la matriz y en los 4 renglones se ve que las actividades, que ese nivel de objetivo más los supuestos son los suficientes y son los necesarios, entonces, solo entonces, se valida la lógica vertical de una matriz. Puede decirme, bueno, sí, es que mira, todo se logró, pero excepto cuando llegamos a los supuestos del fin, entonces ya no lo logramos. Entonces no está validada la lógica vertical. La lógica vertical se valida en el momento en que se valida toda la matriz. Puede haber ocasiones que digan, ay, es que la lógica vertical
de los objetivos al nivel de actividades y de propósito, sí se valida, pero de los otros niveles no se valida. Entonces no hay lógica vertical. La lógica vertical es un análisis de la matriz, no de los renglones por sí mismos. Esto es muy importante porque cuando estamos hablando de si una matriz está bien y hablamos de lógica vertical y decimos, existe lógica vertical, entonces tú ya entiendes que la relación causal entre los factores internos y externos necesarios para la consecución de los de las actividades, de los outputs, de el outcome y del impacto existe. De nuevo, la lógica vertical es de la totalidad de la matriz. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Perfecto. En la siguiente lámina lo que vemos es cómo analizaríamos algo o qué es lo que nos preguntamos y tiene que ver, si tú lo pasáramos a preguntas, son, estas actividades las hago para producir los componentes para el propósito y el propósito para el fin. Si lo bajáramos en todo caso es, ¿cómo llego a este fin? Con el propósito. ¿Cómo logro este propósito? Con los componentes. ¿Cómo produzco estos componentes? Con las actividades. ¿Ok? Esas dos preguntas que van obviamente hacia la parte superior y de arriba hacia abajo, también son tips de cómo saber si se puede entender claramente el resumen narrativo. Pero recordemos que que la lógica vertical es el resumen narrativo más los supuestos a ese nivel. Fíjense ahora, y nos vamos a detallar, que aquí viene el listado de cosas que se tienen que preguntar cuando analizan la matriz. Este tipo de preguntas también sirven para ponerlos en un como checklist para analizar la lógica vertical. Entonces, todos estos bullets los escribes en un listado y vas poniéndole si se cumplen o no, y en caso de que todos se cumplieran, entonces tenemos lógica vertical. Leámoslos juntos. Las actividades detalladas son las necesarias y suficientes para producir y entregar cada componente. 2. Los componentes son los necesarios y suficientes para lograr el propósito del programa. Vean aquí la diferencia entre actividades y componentes. Las actividades no se tienen que escribir en su totalidad en la celda. Son ciertas actividades que sí deben de ser detalladas, pero son las más importantes. Sin embargo, a partir del renglón de componentes, sí se tienen que escribir todos los componentes. No puedo escribir algunos, tengo que escribir todos. Entonces aquí sí son los necesarios y suficientes de todos los que yo estoy considerando en mi intervención para lograr el propósito. 3. El propósito es único y representa un cambio específico en las condiciones de vida de la población objetivo. Este checklist es muy importante, más bien este punto del checklist es súper importante. Vean, el propósito es único y representa un cambio específico en las condiciones de vida de la población objetivo. Y esto refiere a que si su objetivo tiene que ver, muchas veces está escrito como la producción o entrega de leche, el desarrollo de los cursos de capacitación, todo tiene que ver más con lo que se entrega, más que con los cambios o efectos
que espero ver en la población beneficiaria. Entonces, esta tercera viñeta nos ayuda mucho a identificar también si está bien escrito. Cuarto, es razonable esperar que el logro del propósito implique una contribución significativa al logro del fin. Como verán, aquí la pregunta cambia justamente por el hecho de que el fin no se logra con solo la ejecución del programa. A diferencia del propósito, donde tú sí esperas un efecto directo sobre la población beneficiaria a partir del propósito y de los supuestos, en interacción con los supuestos, el fin no es así. Y por eso la pregunta está redactada de otra manera. Quinto, el fin está claramente vinculado con el objetivo estratégico de la dependencia o entidad. Esta pregunta refiere sobre todo porque cuando buscamos políticas públicas parecería muy lógico que debería de estar vinculado con las prioridades nacionales que se estableció determinado gobierno. Entonces, vale la pena preguntarnos si está vinculado con esas prioridades que se plasman, en el caso de México, en el Plan Nacional de Desarrollo, pero en el caso de muchos de sus países, tienen este documento rector, en donde la administración gobernante define cuáles van a ser aquellos problemas que desean atender o los objetivos que quieren. Y ahora vamos al análisis de los supuestos. Los supuestos de sostenibilidad a nivel de fin representan situaciones externas al ámbito de control del programa y son los necesarios y suficientes. Vean las características de los supuestos. Son dos. Una, externas al ámbito de control y dos, son los necesarios y suficientes. De nuevo, necesarios y suficientes respecto a qué. ¿Ok? Respecto, en el caso de fin, a que se cumplan ciertos objetivos estratégicos, pero de nuevo en el fin es una contribución y lo que explicitamos es que sea una contribución significativa. Ahora vámonos en el tema de propósito. Los supuestos propósito-fin, es decir, los que se atienden en propósito y con eso se cumple el fin, representan situaciones externas al ámbito del control del programa y son los necesarios y suficientes. Los supuestos componente-propósito representan situaciones externas al ámbito del control del programa y son los necesarios. ¿Cuáles son los supuestos componentes-propósito? Si se regresan tres diapositivas anteriores, los supuestos componentes propósitos serían estos, los que están en el renglón del componente y que al interactuar con los componentes se logra el propósito. Simplemente la redacción se pone componente propósito para que no se nos olvide, o más bien para que sea un indicativo de que esos supuestos, o sea, más bien la interacción de los componentes con los supuestos, logran que se genere el propósito. Vamos con la penúltima viñeta. Los supuestos, actividades componentes, representan situaciones externas al ámbito de control del programa. Gracias. ¿Y son los necesarios y suficientes? ¿No? Ahora espero que puedas leer mejor. Espero que puedas escuchar mejor, perdón. Los supuestos, ¿no? Y ya una vez que tenemos esa suma y verificamos, y esta es por última verificar, que no existe duplicidad entre los 4 niveles de objetivos,
Es decir, que el enunciado esté con los mismos palabras en un nivel que en otro, entonces que valida la lógica vertical. ¿Queda claro hasta aquí? Perfecto. Ahora vámonos a la segunda, al segundo análisis de la matriz que tiene que ver con la lógica horizontal. Quiero ir al dibujo, ahí está, al dibujo de la matriz de indicadores. A lo que refiere básicamente la lógica vertical que ahorita vimos es claramente a la lógica que va entre la columna de objetivos y la columna de supuestos, que refieren de nuevo hacia la lógica causal entre lo que hago, lo busco, lo que quiero resolver y a lo que quiero contribuir. ¿Okay? La lógica horizontal, por su parte, entonces, lo que va a hacer es la lógica o la consistencia al interior de cada renglón, ¿vale? Por eso se le llama lógica horizontal, porque refiere a la consistencia entre cada una de los renglones que conforman a la matriz. Básicamente lo que hace la lógica horizontal es ver si la columna de indicadores tiene la información suficiente y necesaria para medir la columna que está a su izquierda en su totalidad. Es decir, si los indicadores que tengo aquí son suficientes y necesarios para medir la contribución del fin. Si los indicadores que están en el segundo renglón son lo suficientes y necesarios para medir si se cumplió o no el propósito. Que los indicadores en el tercer renglón son lo suficientes y necesarios para medir la producción o entrega de bienes y servicios. Y si los indicadores ya en el último renglón son lo suficientes y necesarios para ir midiendo el avance de las actividades que necesito hacer. ¿Okay? Entonces, los indicadores van a referir hacia la columna de la izquierda. Con esa misma lógica, los medios de verificación refieren hacia los indicadores, es decir, las fuentes de información descritas aquí son las suficientes y necesarias para medir o para replicar los indicadores que están aquí, ¿no? Eso es bien importante. Entonces, la lógica horizontal se da en las primeras 3 columnas y refiere básicamente a nivel renglón. Si pudiéramos hacer un checklist similar al que hicimos en la lógica vertical, entonces lo que veríamos es
que las siguientes preguntas. Las actividades detalladas son las necesarias y suficientes para producir y o entregar cada componente. Perdóname, estoy leyendo la lógica vertical. Lógica horizontal. Los indicadores a nivel de fin permiten monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del fin. Vean esta parte. ¿Qué significa permite monitorear el programa? Que me dan información para ir midiendo si el programa contribuye o no a lo que dijo que iba a contribuir. Eso es lo de monitorear. Y la siguiente pregunta va hacia la evaluación. Permite evaluar. También me da información base para que posteriormente yo haga una valoración sobre la contribución de este programa. O sea, es decir, son dos elementos. Por un lado, si los indicadores me dan información para tener señales en tiempo real, y el segundo, si esos indicadores también me dan información por si yo quisiera hacer un juicio de valor respecto a algún referente que yo quiera retomar para decir si el programa va bien o no. ¿Vale? Esa misma pregunta la repito en los siguientes renglones. Los indicadores a nivel de propósito permiten monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del propósito. Nos vamos al tercer renglón. Los indicadores a nivel de componente permiten monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de sus objetivos. Y al último, se repite la pregunta. Los indicadores a nivel de actividades permiten monitorear el programa y evaluar adecuadamente. Eso refiere claramente a la segunda columna de la matriz. La lógica vertical también se mide en la tercera columna. ¿Ok? Los medios de verificación identificados para los indicadores del fin son los necesarios y suficientes para obtener para obtener la información requerida para el cálculo, gracias, Johnny, para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa. Vean estas dos cosas. Una es para el cálculo de los datos, es decir, si yo estoy adentro del programa, no importa, pero quiero comunicar a todo el mundo con qué bases de datos medimos los programas, entonces les digo qué información necesito. Pero por el otro es su eventual verificación externa, que básicamente la verificación externa lo que refiere es a su replicación. Es decir, si alguien externo a la responsabilidad del programa puede replicar esa información con, más bien, esos indicadores con la información obtenida de la celda de los medios de verificación. Esa misma pregunta se va a repetir para el propósito, para los indicadores y para las actividades. ¿Ok? De nuevo, una vez más, tanto la lógica horizontal como la lógica vertical se analiza de totalidad de toda la matriz. Son categorías de análisis de la matriz, no de las columnas y no de los renglones. ¿Vale? Esto implica que cuando hablamos de lógica horizontal, se tiene que analizar la totalidad de indicadores, por un lado, y la totalidad de medios de verificación. Efectivamente, el análisis de lógica horizontal y de lógica vertical puede ser muy
déjenme llamarle de una manera, tirano. ¿Ok? ¿En qué sentido? En que si el total o el conjunto completo de los indicadores y medios de verificación no se validan, entonces no se valida la lógica horizontal. Déjenme volver una vez más al dibujo de la matriz, nada más para recordar y detener un momento por si hay dudas. La lógica vertical refiere a la consistencia entre el resumen narrativo y los supuestos, entendida como la relación causal que existe al desarrollar la totalidad de actividades y que interactúen con supuestos externos para producir los componentes. Si se producen los componentes y se cumplen los supuestos de este nivel, entonces se logra el propósito. Si el propósito se logra y también se cumplen los supuestos de este nivel, se contribuye al fin. Y si se contribuye al fin y se cumplen los supuestos a este nivel, entonces se está afectando los objetivos nacionales. Vamos, entonces, nada más para recordar, la lógica vertical, en el análisis de la lógica vertical se utilizan la columna de objetivos y la columna de los supuestos en todos los niveles que representan los renglones. En el caso de la lógica horizontal, se utilizan la columna de objetivos, la columna de indicadores y la columna de los medios de verificación. Y la idea es, si los indicadores presentados, enunciados en cada una de las celdas, son lo suficientes y necesarios para monitorear y evaluar el nivel de objetivos en ese renglón. Es decir, si estos indicadores, el primer renglón, son lo suficientes y necesarios para monitorear y evaluar el fin. En el segundo renglón, si son lo suficientes y necesarios para evaluar el propósito. Si son los terceros, son lo suficientes y necesarios para monitorear y evaluar los componentes. Y los últimos, para las actividades. Pero la lógica vertical también refiere a los medios de verificación. Y estos medios de verificación, si son los suficientes y necesarios para calcular los indicadores y para replicar el cálculo por alguien externo. ¿Vale? Entonces, de nuevo, antes de hacer una pequeñísima pausa, porque no quiero pasar sin que esto quede claro. Lógica vertical, la columna 1 y columna 4. Lógica horizontal, la columna 1, 2 y 3. Y en ambas lógicas se analiza la totalidad de los renglones. Y la lógica vertical y lógica horizontal son características de la matriz. O se validan, o tienen, o no tienen. ¿Vale? Johnny pregunta, cuando intervienen múltiples instituciones en el logro del indicador, ¿cuál es la mejor forma de definir el indicador? Se debe de establecer previo o junto con el proyecto un sistema de recolección de los datos e información que muestra los resultados y que se usa para la evaluación. ¿Cómo se usa en la lógica vertical horizontal la interrelación de las instituciones? Y antes de los medios de verificación se debe pensar en cómo poner los datos. A ver, primero,
Cuando intervienen múltiples instituciones en el logro del indicador, ¿cuál es la mejor forma de definir el indicador? Híjole, depende. Depende qué indicador. Mira, te voy a dar un ejemplo. Y yo creo que también depende del nivel de objetivo. Si estamos hablando a un nivel de actividades, Xiaomi, seguramente tus indicadores van a ser por institución, ¿ok? Porque en ese momento cada institución hace alguna actividad por sí sola. Es posible que a nivel componente, pero seguramente a nivel propósito, ya sus acciones tengan que estar interactuando para producir. En los componentes, en algunas ocasiones, es probable que los componentes siguen siendo responsabilidad absoluta de una institución. De ser así, también van por institución. En cambio, los componentes interactúan dos instituciones. Yo lo que refiero tiene que ver ya no a las actividades que hacen las instituciones, a lo que quieren producir. Lo que se mide es exactamente los bienes y servicios que se entregan, ¿vale? En el caso del propósito, ¿a qué refiere? Refiere al efecto que se realiza, o más bien que sucede en los beneficiarios una vez que se utiliza el componente o se entrega el bien. Por lo tanto, ya las instituciones están completamente desdibujadas. Porque lo que queremos ver es el efecto de los beneficiarios. Entonces, no importa que no haya una o no haya varias instituciones. ¿Ok? Ahora, no me queda muy claro, déjame decirlo. Se debe empezar en cómo obtener los datos. Más bien, los medios de verificación, acuérdense, son las fuentes de información. Entonces, no es que, ahora sí es cierto que no se escuchan ahora. Bueno, ¿me escuchan? Los medios de verificación, a ver, repito de nuevo, lo de los medios de verificación, ¿vale? Antes de los medios de verificación, me preguntan si, y repito la pregunta, antes de los medios de verificación se debe pensar en cómo obtener los datos. A ver, ¿tú de dónde obtienen los datos? De las fuentes de información. Las fuentes de información son los medios de verificación. ¿Ok? Obviamente, tú diseñas tus fuentes de información. Entonces, no nos confundamos si viene algo antes o después. Los medios de verificación son las fuentes de datos, ¿vale? Y esta pregunta de cómo se usa en la lógica vertical horizontal interrelación de las instituciones, yo creo que en todo caso tienes que definir algo, fíjate. Si las instituciones son responsables de los programas, o sea, si tenemos 3 instituciones y las 3 son responsables de los programas, entonces sus actividades van a estar en el nivel de objetivos. Pero si las instituciones son externas al programa, entonces se tienen que plantear como supuestos, ¿vale? Y recuerden que la lógica vertical se analiza utilizando la columna de objetivos y de supuestos, y que la suma de que ocurran las dos cosas nos da el siguiente nivel. Pero es la suma, tienen que ir unidas. Entonces, algo es cuando se puede dar lo de las instituciones. ¿Queda claro?
Me detengo un momento y les voy a dar un par de minutos por si quieren hacer preguntas. Que no quiero pasar si queda alguna duda en la lógica horizontal o la lógica vertical. Ahorita, sí, ahorita no estoy hablando porque estoy dando un pequeño espacio por si tienen algunas preguntas. Yo de todas maneras, ya en las siguientes partes vamos a ver ejemplos de matrices para ver exactamente qué existe. Solo quiero saber si hasta el momento queda claro cuáles son todos los elementos de las matrices, las características o cómo se escriben las diferentes celdas y a lo que refiere la lógica horizontal y lógica vertical. Entonces, para darles un momento de reflexión, me voy a quedar calladita 3 minutos para que ustedes piensen si se quedaron con alguna duda. Listo, inicio al responder sus preguntas. Gracias. Lo que me pregunta Violeta. La lógica horizontal responde de manera interna y ambas lógicas se evalúan y analizan en su totalidad. ¿Es así? Va. El caso, efectivamente, si lo quieres decir que la lógica horizontal responde de manera interna, es porque acuérdense que quien hace o escribe la matriz tiene que ver con quien diseña, implementa el programa o va a presentar el proyecto. Entonces, en ese sentido, efectivamente, es una lógica, o más bien responde a algo interno, ¿ok? Y es correctísimo, Violeta. Ambas lógicas se evalúan en su totalidad. Hay ocasiones que tú ves y dices, bueno, es que la matriz tiene lógica horizontal a nivel de propósito y componentes. No, es que no te dice nada. La lógica horizontal y la lógica vertical son dos categorías analíticas para describir a la matriz, no a los renglones de la matriz. ¿Ok? Wendy me pregunta, ¿en la lógica horizontal no se utiliza el resumen narrativo, solo lógica vertical? Wendy, siempre el resumen narrativo lo vas a usar en las dos lógicas, siempre. Es el eje
que marca tu referente para analizar lo demás. En el caso de la lógica vertical es resumen narrativo más supuestos, acuérdense, y va subiendo de manera vertical. En el caso de la lógica horizontal, tu resumen narrativo es el eje, analizas la columna de indicadores versus tu resumen narrativo y la de los medios de verificación versus tus indicadores. Es decir, de derecha a izquierda, ¿vale? En las dos lógicas usas. Ada, efectivamente, la matriz, acuérdense, ustedes cuando leen una matriz dicen, ay, pues es un cuadrito y la gente cree que es un cuadrito. No. Pero también es cierto que esa es la gran ventaja de la matriz de marco lógico, que en un cuadrito puedes esquematizar los elementos más importantes de tu proyecto, programa o intervención. ¿Qué hace? Más bien, ¿qué hace? ¿Qué quiere contribuir? ¿Cómo lo hace? ¿Con qué lo hace y quiénes lo hacen? ¿Con qué lo voy a monitorear? ¿Cuál es mi esquema base para evaluar? ¿Y con qué voy a medir todas estas cosas? Pero además, y es un poco lo que les decía la clase pasada, también te da información sobre actores externos relevantes para la consecución del proyecto, que es el tema de supuestos. ¿Ok? Wendy, ¿en la lógica vertical utilizamos solo objetivos, indicadores y medios de verificación? No. En la lógica vertical, utilizas las columnas de las orillas. Objetivos, que es la de resumen narrativo, y los supuestos. Y en la lógica horizontal, utilizas objetivos, indicadores y medios de verificación, ¿vale? Santiago, componentes pueden ser productos y propósitos, resultados, efectos. Correctísimo. Componentes, si lo ves en otro tipo de metodología, que básicamente tiene que ver con, déjame lo voy a decir en inglés porque creo que es mucho más fácil entender cuando usas inputs, outputs, outcomes, impacts, que tiene que ver con insumos, productos, resultados e impactos. Entonces, efectivamente, los componentes son esos productos, ¿ok? Las actividades son tus insumos y el propósito son los resultados. ¿Sí? Entonces, si ya no tengo más preguntas, asumo que hasta aquí queda todo clarísimo. ¿De acuerdo? Miren, ahorita lo que les voy a presentar son ciertos ejemplos de elementos para analizar la lógica vertical y horizontal. Los van a ver desordenados, pero están puestos así para poder hacer el análisis, ¿vale? Miren, si ustedes van a ver en esta diapositiva mucha información, pero vean, en el primer renglón es el renglón de fin, en donde viene el enunciado y al lado viene literalmente el supuesto a ese nivel. En la siguiente parte, lo que estamos viendo es los indicadores que existen a ese nivel de fin, la definición, unidad de medida, tipo, dimensión, frecuencia. Toda esta información es adicional, pero se le mete, si ustedes quisieran, para dar más información de la definición. En el de propósito, aquí viene el enunciado y luego vienen los supuestos a ese nivel. Los indicadores, su definición, su unidad de medida,
su tipo, dimensión y frecuencia. La próxima clase tendremos una clase específica sobre elaboración de indicadores. Entonces, no se me preocupen si ahorita no estamos viendo tanto la elaboración de indicadores, pero lo que yo quisiera es ver el análisis de la lógica vertical y lógica horizontal. Lean conmigo el objetivo. Fin. Acuérdense que el fin siempre inicia con contribuir. Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la situación de la población, en situación de carencia o pobreza, mediante la incorporación de familias con jefatura femenina en condición de pobreza, vulnerabilidad por carencias sociales o vulnerabilidad por ingresos no seguros. Supuesto a ese nivel. Las condiciones políticas, sociales y económicas del país no son obstáculo para una adecuada implementación. La estabilidad macroeconómica permite que el poder adquisitivo de los apoyos económicos se mantenga. Los sistemas e instituciones de seguridad social cuentan con solvencia económica para atender una proporción de personas objeto de estas instituciones igual y mayor a la actual. ¿Ok? Fíjense cómo la contribución va, en este caso, hacia un tema de protección social asociado a la seguridad social. Y que el supuesto para atender esto a nivel de prioridad nacional es que el país cuente con las condiciones políticas, sociales y económicas para que se siga implementando este programa. En el caso de indicador, a ese nivel, vean, porcentaje de madres y padres solos de 14 años y más, sin acceso a seguridad social, con niñas o niños en edades de 1 a 4 años bajo su cuidado, que no hacen uso de los servicios de una guardería o instancia infantil. Y porcentaje de población que cuenta con un acceso amplio a la seguridad social. Vean la definición. En el primer caso, identifica el porcentaje de madres y padres solos de 14 años que no tienen acceso a seguridad social y que no pueden hacer uso de los servicios sociales. Y abajo, el porcentaje de la población que cuenta con un acceso ampliado a la seguridad social. La idea aquí, lo que tratan de medir de manera conjunta es el complemento. Quiénes tienen acceso a seguridad social y quiénes no lo tienen, con la finalidad de ir monitoreando las dos partes del sistema. Aunque podría parecer lógico que si mides una, no tendrías la otra parte, si ustedes se dan cuenta, el hecho de que solo sea madres y padres solos, lo que nos está dando es un subuniverso de la población carente de seguridad social. O sea, al tener esos dos indicadores, complementa perfectamente la información que nos permite contribuir al programa. La unidad de medida de ambos es porcentaje, un tipo es estratégico, que quiere decir más de resultados, no de bienes. La dimensión es eficacia y la frecuencia es quinquenal y bienal. Esto también es bien importante en el término de frecuencia, fíjense. Es muy probable que a mayor nivel de objetivos en la matriz, la frecuencia del indicador sea más espaciada. ¿Ok? Entonces, el primero se mide cada 5 años y el segundo se mide cada 2 años. Ahora vámonos al tema del propósito. Familias con jefatura femenina en condición de pobreza, en situación de vulnerabilidad por carencias sociales o situación de vulnerabilidad por ingresos, que en caso del fallecimiento de la madre, sus hijas e hijos de hasta 23 años ingresan o permanecen en el sistema educativo. Miren cómo esto es el efecto
que buscamos de entregar o producir el bien que vaya a hacer este programa, que dado el nombre es un programa de seguro, un seguro de vida para las jefas de familia. Y de acuerdo con esto, a lo que refiere es que cuando fallece la madre, sus hijas e hijos de hasta 23 años ingresan o permanecen en el sistema educativo. ¿Cuál es el supuesto de ese nivel? Las personas responsables por los huérfanos mayores de edad destinan los apoyos económicos otorgados a rubros de gasto que les permita continuar con sus estudios. El sistema educativo nacional cuenta con la cobertura e infraestructura suficiente para satisfacer la demanda educativa total. Este ejemplo de los supuestos me gusta mucho porque permite evidenciar claramente que para lograr lo que se busca es contribuir a dotar de esquemas de seguridad social, no solo las familias tienen que recibir esos recursos, sino a su vez las personas responsables que reciben esos recursos tienen que gastarlo a cosas o rubros que les permita continuar con los estudios a los niños y niñas. Pero también refiere a otro tema bien importante que se necesita para lograr esto, que es el sistema educativo nacional cuenta con espacios suficientes para satisfacer la demanda educativa total. Si lo quieren dividir, tenemos supuestos del lado de la oferta educativa, lo que debe de existir para que los chicos y chicas puedan seguir con sus estudios, y por el otro lado, el de la demanda, las condiciones para que estos chicos y chicas realmente puedan seguir asistiendo a la escuela. ¿Okay? Y ambos son externos. Indicadores que tenemos para medir el propósito. Porcentaje de hijas e hijos en condiciones de pobreza y vulnerabilidad que ante el fallecimiento de las jefas de familia ingresan a la primaria. Porcentaje de hijas e hijos de hasta 23 años en condiciones de pobreza y vulnerabilidad que ante el fallecimiento de las familias concluyeron el nivel educativo. Uno va hacia el ingreso y asistencia y el segundo va hacia la terminación o conclusión de ese nivel educativo. Las unidades también son porcentajes, son estratégicos porque siguen midiendo resultados, la dimensión, eficacia y la frecuencia anual. Y vean cómo la frecuencia en este caso es menos espaciada que en el caso del fin. ¿Ok? Si ahora hacemos a estos niveles nada más esta lógica de sumar lo que entregan más y la interacción con los agentes externos, veremos que el propósito más los supuestos a este nivel son suficientes y necesarios para contribuir a dotar de esquemas de seguridad social. ¿Ok? Y también eso refiere hacia la lógica vertical. Y el indicador, si vemos si estos indicadores son los suficientes y necesarios para medir o monitorear y evaluar este fin, y si estos indicadores a nivel propósito son los suficientes y necesarios para medir el propósito, refieren a la lógica horizontal. Ya ahora, aquí también vemos dos cosas. Uno, que esas pequeñas celdas que veíamos en el dibujo de la matriz ya no son tan pequeñas ni son tan sencillas, pero siguen dando información sintética que nos ayuda a entender qué hace el programa y qué quiere lograr el programa. Otra cosa que vemos aquí, vean en el fin y en el propósito. Ambos
refieren a la misma población, familias con jefatura femenina en condición de pobreza, vulnerabilidad por carencias sociales o por ingresos. Y aquí también está, ¿ok? Y en el caso de los supuestos, esto es muy importante, en ambos casos son cuestiones ajenas, externas al control del programa. Vámonos ahora al nivel componente y nivel actividad. Miren, se nos había pasado un indicador a nivel propósito. ¿Ok? Aquí lo dejo. Pero vámonos al componente y luego venimos a los indicadores. Componente. Esto, acuérdense que los componentes son los bienes y servicios que entrega el programa a los beneficiarios. Esquemas de aseguramiento otorgados a familias con figura femenina en condición de pobreza y vulnerabilidad. Vean la redacción. Esquemas de aseguramiento otorgados. Es una acción ya hecha. ¿Ok? ¿Por qué se escribe así? Porque lo que buscamos es entender que si tú logras esa actividad, entonces se logra el objetivo, se logra el fin. Pero sigue manteniéndose la misma población objetivo. Supuestos. Las condiciones sociales son propicias para que las personas responsables o huérfanos mayores de edad acudan a recibir los apoyos. Vean qué interesante. Aquí se nos podrían ocurrir muchísimos supuestos o muchísimos riesgos si pensáramos en la parte negativa de por qué no acudirían a recoger el dinero. Entonces, este programa agrupó en condiciones sociales propicias, pero detalló claramente que la parte importante es que acudan a recibir los apoyos. ¿Ok? Y eso claramente es un factor externo. Vámonos al indicador. Porcentaje de familias con jefatura femenina en condición de pobreza, vulnerabilidad por ingresos afiliadas a. Básicamente, vean aquí, lo que se mide son la población potencial, ¿ok? Y más bien la cobertura de la población potencial. Otro componente, este era un componente 1, vámonos al segundo componente. Apoyos económicos otorgados a hijas e hijos de hasta 23 años en condiciones de pobreza ante el fallecimiento de las familias. ¿Ok? Tú te preguntarás, bueno, uno es un esquema de aseguramiento y el segundo es apoyos económicos. Básicamente la diferencia radica es en el esquema de aseguramiento es no ha sucedido el fallecimiento, en el segundo ya sucedió el fallecimiento. Entonces tienes dos tipos. Cuando le das, es como cualquier seguro, cuando le das la póliza, y en el segundo caso, cuando se hace efectiva la póliza, ¿vale? Y están diferenciando con mucha claridad que son dos tipos de apoyos. En este sentido, y esto es bien importante, vean, el supuesto es el mismo, porque independientemente que sean dos tipos de apoyos, en este el supuesto es exactamente el mismo. Vámonos ahora a los indicadores. Porcentaje de hijas y hijos de hasta 23 años en condiciones de pobreza y o vulnerabilidad que ante el fallecimiento de las jefas de familia redujeron. Se me fue. Su apoyo debido a la permanencia escolar. Y el segundo
costo operacional promedio para la permanencia escolar de las hijas e hijos de hasta 23 años en condiciones de pobreza y vulnerabilidad que ante el fallecimiento reciben el apoyo. Miren, esto es bien importante. Aquí podemos retomar la pregunta de Johnny. Johnny, es muy probable que quien dé el aseguramiento, en este caso, sea un programa, pero quien atiende a los chicos en el sistema escolar sea otra institución. Pero como no hay distinción, tú lo asumes porque puede o no ser la misma institución. Yo les puedo asegurar aquí en México, dado que este es un programa mexicano, que son dos instituciones diferentes. Quien asegura y paga es la Sede Sol, la Secretaría de Desarrollo Social, pero quien se encarga de llevar todos obviamente tener las escuelas, llevar el tema de asistencia escolar, es la Secretaría de Educación Pública. Son dos instituciones diferentes, pero no se ve la diferencia, ¿ok? Y por último, ya nos vamos ahora sí a medir esto. Sí, el porcentaje de familias con jefatura femenina en condición de pobreza, perdóname, sí se entregan los esquemas de aseguramiento, más bien sí hay esquemas de aseguramiento otorgado y apoyos económicos otorgados a hijas e hijos hasta 23 años y se cumple que las condiciones sociales son propicias para que las personas responsables o huérfanos mayores de edad acudan a recibir los apoyos del programa, entonces es posible que las familias con jefatura femenina en condición de pobreza, que en caso del fallecimiento de las madres, sus hijas o hijos de hasta 23 años ingresan o permanecen en el sistema educativo. ¿Vieron cómo la suma de los enunciados del resumen ejecutivo más los enunciados de los supuestos a ese nivel, que en la diapositiva que están viendo son las celdas al lado de los recuadros amarillos, entonces podemos señalar que se cumple el que sigue. Si al leerlo no les hace lógica, no hay una relación directa, entonces no es suficiente entonces no se cumple con la OMS. Vámonos ahora a las actividades. Empezamos, voy a leer las actividades. Realización de campañas estatales de promoción del programa. Híjole, se cortó, déjenme ver si están las otras. Se me cortaron. Pero básicamente hay más actividades. Realización de campañas estatales para la promoción del programa. 2. Definición o planeación de la logística para atender los diferentes municipios. 3. Identificación de las familias que se van a asegurar e identificación de las familias en las que ya les sucedió el tema, les falleció la madre. Y al final es básicamente la definición de los pagos bimestrales que se realizarán. ¿Ok? Y entonces, aquí en este ejemplo que está, se pone el supuesto nada más de la realización de las campañas. Y vean, las madres, jefas de hogar en condiciones de pobreza por ingresos cuentan con información necesaria para que tramiten su afiliación. Obviamente, la realización de campañas no es suficiente para lograr que las familias estén aseguradas. Lo que también necesitamos es que las madres jefas de hogar, ¿ok?, se tramiten la afiliación. Las madres, por supuesto, es un actor externo que no está en control de
por los responsables de los programas. Entonces, el enunciado de la actividad más a ese nivel logran el siguiente. Y aquí vemos algunos ejemplos en la siguiente diapositiva sobre indicadores, ¿ok? Los indicadores que dice el porcentaje de campañas estatales realizadas al periodo para el registro de jefas de familia, ¿no? 2, la tasa de cambio porcentual en el número de hijas e hijos de jefas de familia incorporadas en el programa. 3, oportunidad de la entrega de los apoyos a hijas e hijos. Si se fijan, el primero y el segundo refiere sobre todo a la población objetivo del programa, pero también a la población potencial del programa. ¿Qué tan grande debe estar mi programa o no para lograr asegurar a todas las familias? Y también el último es ahora sí un tema mucho más de gestión, que es qué tan rápido o qué tan oportuno se entregan los apoyos a las familias. Si se fijan en este tipo de indicadores, el tipo ya es de gestión. A diferencia de los de fin y propósito, que eran de resultados, estos son de gestión, es decir, estoy midiendo qué tan eficiente, oportuno son los responsables de los programas. Y la frecuencia, obviamente, es menos espaciada. ¿Por qué? Porque tengo más información. Dado que los responsables de los programas son quienes generalmente hacen las matrices de marco lógico, son también los que tienen mayor información para ir midiendo y que les interesa también tener mayor información. Y pueden hacer cambios en tiempo real para ser más eficiente, ajustar o corregir actividades que permitan que el programa sea más eficiente. ¿Ok? Johnny me comenta que en el caso de las instituciones públicas, generalmente la frecuencia de los indicadores se establece anualmente con el cierre presupuestario o que coincida con el fin de la administración. Y si a ello se le une que no se debe de planear con base en periodos prolongados, se podría pensar en incorporar planes de trabajo anuales para crear la matriz. Por ejemplo, las familias con jerarquía femenina se mantienen en el tiempo y no se termina con la medición del indicador. Por supuesto, la matriz no necesariamente son anuales. Lo que es anual, o más bien, lo que tiene frecuencia son los indicadores. ¿Ok? Si te fijas, esta es otra gran ventaja de la matriz. La matriz puede tener indicadores, unos que sean elementales, otros que sean anuales, otros que sean quinquenales. ¿Por qué? Los efectos que vamos a ver en las familias seguramente no se pueden medir en el corto plazo. Tú necesitas un periodo mucho más prolongado para medirlos. Sin embargo, la gestión operativa de los responsables del programa no solo se puede medir en un plazo más pequeño, sino que también es mucho más útil medirlo en un periodo más pequeño al año. ¿Por qué? Porque te permite corregir en caso de que no vayan las cosas como tú esperes. Y lo que te permite es tomar otro tipo de acciones que hagan que se cumplan todas las actividades que tú tienes planeadas para poder producir los bienes y servicios que quieres. Por ejemplo, un indicador que generalmente se utiliza en este nivel es si los bienes y servicios que se planearon se produjeron. ¿Por qué? Porque así tú puedes saber también si estamos cumpliendo las metas para atender el porcentaje de familias y buscar o cumplir con los efectos que tenemos esperados en cierto nivel. Entonces, la matriz no es anual, la periodicidad son de los indicadores, no de la matriz. Pero entiendo tu inquietud y lo pienso con el caso de
México. El caso de México, las reglas de operación que son básicamente los lineamientos de operación de los programas se publican año con año. Y eso da una oportunidad a los responsables del programa de modificarlas. Por muchas razones, para hacerlos más eficientes, para cambiar componentes, para cambiar cobertura, para muchas cosas. Pero se publican año con año. Entonces, pues la idea, obviamente, es analizar si la matriz de marco lógico que yo tengo planeada se tiene que modificar con base en el diseño del programa. ¿Ustedes qué piensan? Si cambia el diseño del programa, ¿cambiaría la matriz de marco lógico? Exacto, Johnny. Es correcto, sí. ¿Por qué? Porque la matriz, acuérdense, esquematiza el diseño de un programa. La matriz no es el diseño. La matriz esquematiza el diseño de un programa. ¿Ok? Y dado que ya va a acabar la clase, les quisiera dejar un par de minutos por si tienen alguna pregunta específica sobre lo que vimos hoy, que es la lógica horizontal y la lógica vertical. Ahora me preguntas cuál es la principal diferencia entre la lógica vertical y la lógica horizontal. La lógica vertical mide la consistencia de la relación causal del diseño del programa. Es decir, la consistencia y la relación entre lo que hago, las actividades, lo que produzco, los componentes, lo que quiero lograr, el propósito, y a lo que quiero contribuir el fin, y su interacción con actores y condiciones externas que afectan su consecución. Esa es la lógica. Y la lógica horizontal es la consistencia entre los indicadores y sus medios de verificación con los objetivos que quiero medir. ¿Ok? La consistencia implica necesariamente que sean lo suficientes y necesarios para medir si se cumple ese nivel de objetivos, para monitorearlos y para replicarlos. ¿Queda claro? ¿Atendí tu pregunta, Aura? Pues, estimados, si ya no tienen otra pregunta, y les quiero recordar, solo les quiero recordar, la próxima clase es el próximo miércoles a las 10 horas de México. Y con esa finalizaríamos el módulo de matriz marcológica. Muchísimas gracias por su atención.